Buenas noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa A Fondo con el Noticias. Hoy es jueves 14 de mayo y ya estamos preparados para compartirles el contenido que tenemos preparado para la noche de hoy. Pero antes quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en X, Facebook, TikTok, Instagram y se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube como @anoticiaspanamá. Bien, y ahora sí avanzamos porque ya está lista nuestra compañera Karen Ceballos para compartirnos esas buenas noticias que nos impulsan como país en nuestro segmento Lo Bueno Primero. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es Lo Bueno Primero. Una nueva convocatoria de microfondos concursables busca apoyar a jóvenes emprendedores panameños con capital semilla, mentorías y capacitaciones para convertir sus ideas en proyectos con impacto social y ambiental. La iniciativa de Funda Morgan, junto a aliados como Ciudad del Saber, está dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años y otorga apoyo económico a propuestas innovadoras que benefician a sus comunidades. Una delegación diplomática panameña visitó la zona franca de Sevilla, en España, para conocer su potencial industrial, logístico y explorar oportunidades de inversión y cooperación empresarial. Durante el recorrido, representantes de Panamá conocieron áreas dedicadas al comercio internacional, logística y transformación industrial. Además, las ventajas fiscales y estratégicas que ofrece este espacio para empresas exportadoras. Educadores panameños tendrán la oportunidad de aplicar a vacantes laborales en Estados Unidos, gracias a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y programas de intercambio internacional. La convocatoria busca brindar nuevas oportunidades profesionales a docentes interesados en adquirir experiencia internacional y fortalecer el intercambio educativo y cultural entre ambos países. Gracias, Karen, por compartirnos esas noticias tan positivas de esta semana. Y continuamos porque ya está preparado nuestro compañero Kevin Moisés Morales para compartirnos ese resumen informativo de los hechos que marcaron los últimos días en Panamá y el mundo en nuestro segmento La Semana en 5 titulares. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, inició una investigación y activó medidas de protección luego de la difusión de un video en redes sociales donde aparece una adolescente en condición de vulnerabilidad, presuntamente vinculada a un caso de acoso escolar. La entidad informó que ya realizó visitas al centro educativo y coordina acciones para garantizar la atención y protección de la menor. Nuevo aumento en combustible golpeará el bolsillo de los panameños. La Secretaría de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles a partir de este viernes, con la gasolina de 95 octanos, superando nuevamente los $5 por galón. Abogados del Contralor General, Anel Flores, rechazaron señalamientos sobre una presunta interrupción de diligencia en una fiscalía anticorrupción y asegura que solo buscaban proteger a funcionarias presentes en el lugar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó esta semana en Pekín para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y geopolíticas entre ambas potencias. La embajadora de China en Panamá adelantó una posible reunión bilateral para discutir la retención e inspección de embarcaciones con bandera panameña en territorio chino, en medio de preocupaciones del sector marítimo. Gracias, Kevin, por esa actualización que nos compartes como cada noche. Bien, y avanzamos porque hoy hablaremos de distintos temas que están impactando el bolsillo de los panameños. El aumento de combustibles, los reportes y quejas de alzas en la tarifa eléctrica, las quejas inmobiliarias y el debate sobre las reformas a las plataformas digitales. Para hablar al respecto de estas preocupaciones y el papel de las autoridades, nos acompaña Pedro Acosta, presidente de la Unión
Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes también. Gracias por tomarnos en cuenta. Siempre estamos a la orden. Bienvenido y gracias a usted por aceptar la invitación. Quiero iniciar con un tema que preocupa muchísimo a los panameños, Pedro, y es el aumento en el combustible. ¿Qué impacto real está teniendo este incremento en las familias panameñas? Bueno, primero que todo tenemos que saber que nosotros en el mercado mundial de combustibles pertenecemos a... Antes teníamos una refinería, ya no tenemos la refinería. Cuando teníamos la refinería se podía manejar mejor los precios. Ahora pertenecemos al mundo de la comercialización de los derivados del petróleo. No somos los únicos. Como no tenemos refinería, ya los que tienen la refinería, que son los más grandes, los más poderosos. Entonces, nosotros en Panamá lo que tenemos es una actividad que se hizo de paridad de precios. O sea, en Panamá, la importación el que importa el combustible, el que trae el combustible para venderlo, tiene una utilidad mínima de un porcentaje para poder asegurarnos, porque en la libre oferta y demanda, la libre competencia del mercado de derivados, muy pocos países o muy pocos proveedores les interesa venderle a Panamá. Acuérdate que nosotros en este mundo de miles de millones, que somos apenas unos 4 millones mal contados, a nadie, ni en combustibles ni en muchos productos, le interesa venderle a Panamá per se. A nosotros nos venden o nosotros tenemos que tener acceso junto con otro grupo de países u otro grupo de compradores que hagan los volúmenes, y entonces así nosotros nos beneficiamos en ese aspecto. Entonces, esto del alza del combustible, la variación en el alza del combustible, no es nuevo, ya te dije, eso viene desde, bueno, cuando la crisis, el petrodólar, la crisis petrolera y tal. Entonces, nosotros aquí sí debemos saber que el precio del combustible incide en los costos de producción, en casi toda la cadena. Nosotros tenemos los productores, intermediarios, vendedores y proveedores, y nosotros compramos y pagamos. En toda la cadena. Allí quería ir, licenciado, porque muchos ciudadanos sienten que cada vez que suben los combustibles, se impacta el tema de otros precios de los productos y servicios, pero nunca bajan. ¿Existe realmente suficiente control o qué puede pasar ante este? No, esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad, porque el precio no está regulado. Entonces, nosotros estamos sujetos a cómo lo podemos comprar, y ocurre siempre lo mismo. Eso pasa con el interés de los bancos y todo. Cuando sube, tenemos que pagarlo, porque es normal, hay que pagar el aumento del combustible, pero cuando el combustible baja, no nos baja el precio al final. Los costos se mantienen. En el interés de los bancos también, los intereses suben y bajan. Pero cuando el interés del banco sube, ya tú hiciste un contrato, compraste una casa, compraste lo que sea financiado con ese interés a tal precio y aumentó el interés, pero cuando el interés baja, no hay rédito. Eso es una desventaja que tenemos como consumidores. Y mira, el aspecto es el siguiente. Nosotros vivimos una economía abierta, la economía de mercado, libre oferta y demanda, libre competencia, transparencia, acceso universal a los productos. Tenemos obligación, el Estado tiene que garantizárnoslo, pero en la economía de mercado, dice que el mercado pone las reglas. Como el mercado pone las reglas, cuando hay mucha demanda de un producto, tú ves que nos aumenta el precio. Porque el mercado dice, vamos a vender más y vamos a aumentar. Entonces, ahí el papel del Estado, del gobierno, las autoridades, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, ACODECO, hay una serie de entidades que deben procurar que el mercado sea justo, que sea recto y que no sea desbalanceado. Ese es el asunto. Así es. Y pasando ahora al tema energético, hemos tenido en los últimos días y semanas reportes y quejas sobre el aumento de la tarifa eléctrica. ¿Qué está observando la UNCUREPA al respecto? Bueno, el caso no es nuevo. Acuérdate que antes que se privatizaran el asunto de la energía, una cosa es el que produce,
que pueden ser hidroeléctricas, plantas de gas, de vapor, de combustible. Otro es el que transmite y el otro es el que nos vende a nosotros. O sea, son 3, 4 actores. El cuarto actor somos nosotros que tenemos que comprar al que nos tenga que vender. Entonces, el que produce, que ya sea las plantas, ahora se está produciendo por sol y esas cosas, el que produce la pone en manos del que transmite. La empresa que transmite es estatal. Esa transmite la electricidad y a nosotros nos las venden 2 empresas porque el país se dividió en 2. Una empresa le vende a una parte del país y la otra empresa le vende a la otra parte del país. Eso es injusto porque si de este lado que yo consumo la electricidad, la electricidad mía es más cara que la del otro lado, yo no le puedo comprar al que está en otro lado. ¿Entiendes? Entonces, eso es el problema del mercado energético. El costo, y nos damos cuenta que no hay gran diferencia. El problema de nosotros con la energía es que no es barata, 2 cosas. Uno, que no es barata y el servicio en términos generales no es bueno. Lo que sí existe son muchas quejas por la prestación del servicio, muchos apagones y hay algo peor que el apagón. Cuando a ti se te va la luz, se te fue y no pudiste hacer algo, pero mientras haya la luz, pero la fluctuación de la energía hace más daño que las interrupciones. ¿Y quién controla eso y cómo lo controla? Bueno, ahí nosotros tenemos un ente regulador del Estado que se llama ASEP. El ASEP es el ente regulador del Estado en los servicios públicos domiciliarios. Y que se dañan incluso muchos de los electrodomésticos y los productos que tienen las personas en las casas. Y justamente allí, ¿cómo va ese tema de las quejas presentadas en Acodeco? ¿Tienen algún tipo de reportes? No, la queja, mira, si el aparato se daña por problemas de la energía, la queja va directamente a la SEP. La SEP, ok. La SEP es la que debe atender esto, pero entonces la SEP, no, además no es tan fácil. Se te dañó un aparato por el problema eléctrico. Tú tienes primero que quejarte ante la empresa que te da el servicio. La empresa tiene 30 días para contestarte. 30 días. Regularmente te contestan en el día 27, 28, 29 y te dicen que no ha pasado nada. Entonces tú tienes que ir a la SEP y le dices a la SEP, me pasó esto con esta empresa me dice que no. Entonces nuevamente en la SEP haces la fila, 30 días para que te contesten y a la larga muchas veces no sabemos, el consumidor a veces, bueno, ya no le queda más nada que aceptar eso, el mal servicio. Ahora, todo esto se traduce en prestación de un mal servicio. Así es. Y referente al tema de las quejas inmobiliarias, ¿tienen alguna actualización de lo que se está reportando? Porque sí, hemos tenido distintos casos y reportes de distintos daños en los distintos proyectos, pero al final, ¿quién se hace responsable? El asunto de las empresas inmobiliarias es más explicable desde el punto de vista de que el consumidor, el que compra y se compromete a comprar una finca, un PH, una casa, un inmueble, regularmente es víctima de un contrato porque tú firmas, mira, la empresa inmobiliaria, la promotora, promueve la venta de un bien. Que tú vas a las charlas, vas allá y te decides a comprar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te decides a comprar, tú te conviertes en un promitente comprador y firmas un contrato. Pero fíjate que los contratos no se firman con la promotora inmobiliaria. Los contratos se firman directamente con un banco o una entidad financiera. Entonces, ahí hay una serie de cláusulas irregulares, abusivas, que el consumidor quiere comprar. Es decir, un profesional joven recién graduado que tiene el mundo por delante, un matrimonio joven, lo primero que quieren es una casa, una oficina, un inmueble. Entonces lo que hacen es que van y firman. Y regularmente hay muchas cláusulas, varias y muchas cláusulas abusivas, como por ejemplo, tú firmas y dices que va el promitente comprador, se compromete en adquirir la oficina tal, el PH tal, que tiene tantos metros de cuadrado de no sé qué, Sin embargo, eso no lo han comenzado a construir.
y ya tú te estás obligando que tú aceptas lo que te están vendiendo y haces los abonos iniciales. Muchas veces el abono inicial es para seguir construyendo. Entonces, el consumidor, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, si tenemos la seguridad, leer y consultar. No es que si tú vas a una feria de vivienda, vas a firmar de una vez y te quedas comprando. No, señor. Tienes que consultar con amigos, con abogados. Consulta en Acodeco. Mira el contrato modelo. ¿Qué dice? Consúltalo en Acodeco. Anda a la universidad, los abogados, porque es que hay un asunto. Entonces tú compras algo, tienes vicios ocultos. Tú no sabías que la pared estaba mal hecha, que la tubería tal. Entonces, cuando hay vicios ocultos, tú tienes derecho a reclamar cuando lo descubre, pero tienes que ir después a los tribunales, 7, 8, 10 años en los tribunales peleando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú compras un bien inmueble, una oficina, una casa para tu futuro, y lo que compraste fue una pelea en los tribunales de 30 años, Exacto. Sí, porque pasa en distintos casos donde las personas van a estas ferias, miran solamente una opción y terminan agarrándola, y ya cuando están en el proyecto que se dan cuenta de que no tienen agua, de que tienen problemas, el tema de la distancia no llega fuera. Entonces hay una parte también culpa por parte del consumidor. Que a veces tú dices, tú compras un bien cuando vas al registro público que ya inscribiste la finca, dice que la finca tiene 80 metros cuadrados. Y nosotros nos estamos dando cuenta que ya después que ya está inscrito a nombre tuyo y que lo estás pagando, se hace un estudio y se mide, y no tiene 80, tiene 75 metros. ¿Qué pasó con los 5 metros esos? Ese tipo de asuntos es como dices tú, es decir, firmar un contrato con una inmobiliaria, fíjate que no lo firmas con la inmobiliaria, tú lo firmas directamente con el banco, ya es otro tipo de obligaciones. Mejor consúltalo. Es más, a los mismos bancos le conviene que tú consultes para después evitar nadie quiere estar pagando abogado, nadie quiere estar pagando abogado. Y entonces, yo insisto, ¿no? Un matrimonio joven, un profesional recién graduado que quiera hacer su futuro, lo que se compra es una pelea de muchos años en los tribunales. Es muy difícil. Sí hay que ver, por ejemplo, cuando tú firmas un contrato de un bien, hay que saber, por ejemplo, las cláusulas que son confusas o que son ambiguas se tienen que interpretar a favor del consumidor. La gente no sabe eso. Eso de que tú firmas una cláusula y aceptas, por ejemplo, que en la mitad de la construcción aumenta el precio, ¿no? Que tú lo compraste por $80,000 y cuando ya tienes un año estás pagando porque vas a pagar, y que no, es que hoy ya no cuesta 80,000, ahora cuesta 100,000. Esas cosas están reguladas. La otra es, mira, todo lo que es la publicidad, cuando tú vas antes de firmar, la publicidad de un proyecto, las volantes, las cuñas de televisión, los testimonios, todo lo que tiene que ver con la publicidad de un proyecto, forma parte del contrato. Forma parte del contrato. Por eso es que antes te ponían una foto muy bonita, ahora sí te dicen, esta foto es una ilustración, esta foto es tal. Ajá, exacto. Todo lo que tiene que ver con la publicidad de un proyecto forma parte del contrato. La publicidad que es testimonio, cuando una persona dice, sí, es que yo compré mi proyecto, yo compré mi apartamento en tal proyecto, en tal barriada, en tal cosa, y me salió muy buena. Bueno, esa publicidad que es testimonio, hay que guardarla. 7, 8, tienen que guardarla, y Acodeco tiene que tener esa publicidad para ver quién fue el que dijo eso, quién pagó la publicidad que no era cierta. Todas esas cosas hay que saberlas, y yo la reduzco a esto. No firmes de buenas a primeras ningún contrato de adhesión. El contrato de adhesión es que tú te adhieres. Te das cuenta, estos contratos ya vienen con la cláusula hecha, tú la lees y firmas al final, y muchas veces no sabes qué firmaste, para seguir entonces peleando en los tribunales. Entonces, mejor un consumidor tiene que informarse, un consumidor tiene que discernir, esto se llama discernimiento, presentar, consultar y no buscarte enemigos, ¿no? Interesante lo que nos comparte, licenciado, porque sí,
es cuando ya pasa la situación que las personas se van a dar cuenta de lo que firmaron. Y pasa una situación también, y es el tema de los abonos. Antes de dar abonos, cuando se firma, de que el proyecto se demora en que se realice la entrega y ya tú diste el abono, y si tú te quieres que te devuelvan el dinero, no te quieren devolver todo el dinero, sino que te devuelven una parte, a veces ellos te quedan hasta con el 20%. Por eso que ir a Codeco, eso se diluye, se pelea en Codeco porque ese es el asunto de los abonos. Exacto. Y no te lo no quieren dar nada, o te quieren dar un poquito, no, eso está establecido, por eso que hay que tener siempre a Codeco en la mira para consultar. Tú a Codeco a veces tú vas y consultas y a Codeco te va a asesorar, porque eso de los abonos también. Es que hay muchos proyectos. Tú vas a hacer un proyecto que vas a comprar una casa en una barrera, pero no la han comenzado a construir. Ajá. La promotora se corre el chance de que en la medida en que gente firma contratos y hace abonos, con los abonos comienzan a trabajar. ¿Por qué? Porque la dice que tú lo firmas ahora en el 2026 y la casa te la van a entregar a finales del 2027. Ajá. A veces no te dice a finales en qué mes, pero si te dicen tal mes y ya se han pasado ya 2 meses y no te han entregado nada. Se han pasado 2 meses de la fecha y no te han entregado. Bueno, la mejor dirección es ir a Codeco. A Codeco tiene la fuerza y debe tener la fuerza de citar a las empresas, porque una cosa es el banco y otra cosa es la promotora. Tenemos que estar bien claros. Uno firma los contratos es con un banco, una entidad financiera, y no con la promotora. La promotora, una vez que promovió la compra y la venta, y una vez que ya tú firmaste con el banco, la promotora echa un paso atrás, desaparece. Exactamente. Y otro tema que está bastante sobre la palestra es el tema de las plataformas digitales. ¿Cuáles son las consideraciones por parte de la UNCUREPA en cuanto al tema de la innovación y la regulación que se busca dar en este tema? No, mira, la plataforma, tú te refieres al transporte, porque hay plataformas en todo. Sí, plataforma de transporte, correcto. Sí, porque las plataformas llegaron para quedarse. Bueno, el mercado pone las reglas. Y en las de transporte, el asunto de las plataformas de transporte, ¿cómo llegaron? En la pandemia. Pero eso también era algún tipo de respuesta a lo que ocurría con el transporte colectivo. El transporte colectivo, los taxis, que hay demasiado taxi, que el no voy. Todo fue por el no voy. Pero ya las plataformas estaban funcionando en otras partes del mundo. Entonces comenzaron a introducirse en Panamá, ese 2, 3, no sé cuántas hay, por lo menos 2 que yo conozco, de las plataformas de transporte, al punto de que ya lo que se está haciendo es que se va a regular, por ejemplo, que las plataformas de transporte tengan en la puerta, aunque sea un número, o que diga, hey, este es Uber, este es InDrive, este es Nequi, lo que sea, pero no dicen nada. Están brindando un servicio. Entonces, lo que hay que ver es cómo se va a contemporizar el transporte colectivo que ya existe, los taxis amarillos, con las plataformas de transporte que están brindando un servicio, pero fíjate que el taxi colectivo común y corriente, el que va o el que no va, ellos sí tienen un precio establecido por zona y por tiempo y distancia. Las plataformas no. Las plataformas es al límite. Ellos te cobran por muchas circunstancias. Por el tiempo que van a gastar, por la distancia, por no sé qué, por el carro, por lo que fuera. Entonces, en estos momentos estamos de que todos los sectores, entre los que representan a las plataformas tienen quienes los representen. Y el transporte colectivo acá, los taxis y todo lo demás, que está la autoridad, pues eso va a quedar entre la autoridad de transporte terrestre, de tránsito, también el Ministerio de Comercio. Hay una serie de asuntos que eso está ahora mismo en discusión, porque al final del camino el principal afectado o beneficiado va a ser el consumidor. Exactamente, y justamente allí, ¿cuál es su consideración en cuanto al tema de las prestatarias? Porque ahora se quiere incluir a que estos servicios de Uber e InDriver se incluyan a una prestataria. Bueno, es que la prestataria es otro fenómeno. La prestataria es el fenómeno que se hizo anteriormente
para garantizar grupos económicos o sindicales o tal que manejaran grupos de conductores de taxi. ¿Por qué un conductor de un taxi para sacar su placa necesita una carta de una prestataria si él no pertenece? Es decir, las cartas de la prestataria son documentos que se venden al mejor postor para que tú compres tu placa. Esas son cosas que hay que, no sé, qué gobierno se atreverá a verificar y que todo sea igual, que todo sea igual. No sé cuál es el papel de las prestatarias, porque sí existe la piquera, una piquera de taxi marca tal, esos son, pero hay quienes no tienen nada más que te dan una certificación una vez al año para que tú saques tu placa u otra cosa y se hacen llamar prestatarias. Exacto, sí, porque hay todo un tema con que si lo que se paga por el SARPE, el tema de las prestatarias, o sea, se ha vuelto todo que al final se ha denunciado por años, un negociado, pero al final nadie hace ni dice nada. No, aquí hay mira, es la triste historia del juega vivo y de qué hay para mí. Todo termina en qué hay para mí. Sí, porque tenemos la oportunidad de entrevistar a voceros de la Canatra en otras oportunidades y sí, algunos de los taxistas nos comentaban esas inquietudes por parte de ellos. Y otro tema y ya para ir concluyendo, licenciado, cerrando esta conversación con todos estos temas ocurriendo al mismo tiempo, el combustible, la luz, la vivienda y el transporte, ¿consideran ustedes que el panameño está viviendo una creciente presión económica? Siempre la hemos tenido. Mira, nosotros comenzamos, Uncurepa comenzó en el año 93. Y nosotros hemos tenido y estamos incidiendo en un pocotón de muchas. Y lo hemos podido lograr. Hemos podido lograr a favor de usuarios, de consumidores, incluso de empresas, de que el asunto es que nosotros pertenecemos a la famosa economía abierta, el mercado abierto. El problema es cuando vemos los productos, ya hay poca regulación de precios. La regulación de precios que no funcionó nunca. La regulación de precios fue una promesa política que no funcionó nunca, pero cada vez que se pone, trastoca el mercado, se trastoca el mercado con la regulación de precios. Y bueno, la crisis esa de la pandemia, por eso tú ves que el alto grado de uniformidad, de la informalidad, porque somos más informales, ahora hay que explotar el mercado de los emprendedores. Bueno, el emprendedor y el informal, pero ¿qué ocurre? Que el informal, los emprendedores y todo están resolviendo, están viviendo, están descubriendo, pero no tributan al fisco. No se tributa al fisco, pero sí estamos trabajando. Definitivamente yo en gran parte de mi existencia he sido emprendedor, yo soy artesano, una serie de cosas, pero hay que ver cómo tú tributas al fisco. Y cómo el fisco llena ese hueco. Aumentando los impuestos. Si te aumentan los impuestos, tú aumentas el costo de tu producto, ¿entiendes? Y por eso es que aumenta la gasolina y aumenta la electricidad, una serie de asuntos que el consumidor lo que tiene que trabajar es planificando. Tú tienes como consumidor que planificarte, tú tienes que trabajar en base a los ingresos que tú vas a tener, porque otro inconveniente que tenemos nosotros, y yo digo inconveniente, es la famosa tarjeta de crédito, vivir a través de la tarjeta de crédito. Eso es prácticamente no un suicidio, pero estar siempre con una pistola en la 100 es el uso de la tarjeta de crédito, porque el consumidor tiene que saber que cuando tú compras a crédito, estás feliz, compré esto, compré lo demás, lo compraste a crédito, pero ¿qué pasó? Esa plata no la vas a tener en un futuro. O sea, tú gastaste la plata que no habías tenido todavía y la que vas a tener ya está comprometida. Entonces, eso de comprar a crédito y la tarjeta de crédito, que es necesaria en ciertos aspectos en materia de salud, pero el abuso en la tarjeta de crédito te descalifica para poder comprometerte más adelante, porque cuando tú vas a hacer algún tipo de transacción, préstamo, lo preguntas de crédito, APC, te caes en la APC, que es la de crédito. Pues, ¿cómo está tu crédito?
no se te puede dar crédito porque ya tú estás copado en tu crédito y tú debes mucho. Entonces, el consumidor tiene que ser más consciente, tenemos que serlo, pero en una sociedad de consumo, una sociedad consumista como la mía, que la publicidad es muy buena y la publicidad te induce a comprar, tú también tienes entonces siempre que discernir y pensar qué vas a hacer, porque a veces no eres tú y tu pareja, eres tú y tus hijos. Entonces te vas a gastar a fin de año una cantidad de plata y ya viene la escuela de los pelados. ¿Con qué compro la cosa de los pelados, los uniformes, los zapatos? Y ya me la gasté todo en Navidad y en Año Nuevo. Entonces, ahí entonces sí podemos nosotros responsabilizar al consumidor de que tengamos que ser más críticos bueno, y más responsables. Nosotros, fíjate, el lema de Uncurepa dice: por un consumidor responsable. Ese es el lema de nosotros. Así es. Y usted acaba de mencionar dos grandes problemas y quiero aprovechar ya para preguntarle cómo han visto o observado el tema de los precios actualmente, de los precios de los alimentos, porque ese es otro gran problema. Mira, el mercado de los alimentos es el más complicado. Nosotros pertenecemos ahí, estamos en las cadenas agroalimentarias, pertenecemos a Codes Alimentarios. Nosotros también pertenecemos a la Comisión Panameña de Normas y Técnicas, donde hacen los reglamentos técnicos. El mercado de alimentos es muy volátil. ¿Cuál es el asunto con relativamente a nosotros? Insisto, somos 4 millones de habitantes mal contados, pero somos muy consumidores, consumistas. ¿Qué producimos? Entonces ahí donde está el asunto. El mercado de alimentos de nosotros depende de lo que podamos producir, lo que tenemos que producir para autoabastecernos, y ya lo que nosotros no llenamos con lo que producimos nuestro mercado, entonces habrá que importar. Entonces la pelea aquí, lo que siempre ha existido, que a veces estamos importando más que lo que producimos. Y ahí está el arroz que tenemos. ¿Por qué tenemos que importar arroz? Antes hubo un tiempo en que Panamá exportaba arroz, ahora tenemos que importar un poco de arroz. Y no cumplimos con muchos productos. Entonces, ese es el asunto del mercado. Bueno, ahí es donde viene la regulación de precios, que no funcionó nunca ni va a funcionar. Pero ahí es donde viene eso, ¿no? Que nosotros tengamos la capacidad de producir la mayor cantidad de productos de los que necesitamos para importar lo menos posible. Y ahora viene también incluso otro tema, y es un gran problema que se ha luchado en los últimos años, y es el tema de esa concesión, de la nueva concesión que se va a dar en el tema de la telefonía, y se va a entrar un nuevo operador móvil. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Porque se espera que ya a finales de diciembre se conozca quién puede ser ese nuevo operador. Pero ya con esta conclusión. Te voy a decir, nosotros, es que acuérdate, aquí eso lo hacía antes el Estado, ¿no? El IRRE, el Intel y tal. Bueno, se privatizaron y eran tantas empresas. Sí. Es decir, nosotros por ahí tuvimos que demandar, despegaron en 3, en 4, ahora hay una, nada más 2. Pero una de las empresas que presta la selección para Panamá es una de las más grandes del mundo. Y las otras son más pequeñas, pero prestan un servicio que lo que tienen que es competir. Ahí es donde vamos a tener que ver entonces la competencia en servicio y en precio de comunidades. Por eso que a ti te llaman, sí. a mí me llaman o a ti te llaman todos los días de una empresa para ofrecerte algo. Yo le digo, no me interesa. O te lleva el otro, no, es que usted paga aquí tanto y por ahí nosotros le vamos a dar más tiempo. Bueno, eso ya es libre oferta y demanda, libre competencia, porque la comunicación de nosotros debía ser mejor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que ajustarnos y seguir exigiendo. Ahí está la Autoridad de Servicios Públicos. La SEP tiene que regular muchas cosas. Así es, pero ¿cómo ven ustedes como consumidores el tema de que ya entre ese tercer operador para que los consumidores finales entonces puedan tener esa nueva... No, el consumidor final va a esperar para ver qué pasa. Acuérdate que hay cosas que nosotros pudimos lograr, que no importa quién te preste el servicio, tu número de teléfono siempre va a ser el mismo. No te pueden cambiar el número de teléfono, ¿no? Pero no,
va a haber competencia. Nosotros, si nada más hay dos telefónicas, ahora va a haber una tercera. ¿Qué ofrece la tercera? Hay quienes se irán para allá, mientras hay quienes no les interesa. A mí no me interesa cambiar lo que yo tengo por ahora y cosas de ese tipo, ¿no? Con todo y que me han hackeado mi teléfono varias veces, a mucha gente que se la hackean, se apoderan de tu número y tu cuenta, pero eso es, tenemos que aceptarlo, es parte del mercado. Así es. Bien, y quiero agradecer a Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, en Curepa, por compartirnos esas actualizaciones en cuanto a estos temas que hemos tratado de hoy y estos problemas que están aquejando el bolsillo de los panameños. Agradecido nuevamente, a la orden siempre. Hasta luego. Avanzamos porque ya está listo nuestro compañero Sergio González García, analista y abogado, para compartirnos el criterio a fondo de esta semana. Adelante, Sergio. Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, yo soy Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad voy a actualizarlos sobre cuál es el estatus del debate del único proyecto de ley que se está abordando en este momento en sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Panamá. Me refiero al proyecto de ley de sustancia económica. Este proyecto fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. En este momento se encuentra en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá. Está en primer debate. Esta semana acabó el periodo de consulta. Toda la semana fue una semana de consulta. Cada día no solamente se escuchó a diversos participantes con diversas opiniones, sino que también se tomó el tiempo de darle formal lectura íntegra a los documentos de los que quería aportar, porque no podían estar presentes, y lo mandaron por escrito al correo electrónico de la comisión. Posteriormente, la próxima semana ya viene el debate donde cada diputado podrá ejercer su derecho a voz y posteriormente su derecho y deber de voto, a favor, en contra o en abstención. Lo más importante a nivel de fondo, sintetizando cuáles son las opiniones más fuertes que hay sobre la mesa y en las que hay más coincidencia, va más o menos por este rumbo. Primero, que el proyecto de ley de sustancia económica es necesario. La mayoría, no todos, pero la mayoría de profesionales de diversos rubros en la República de Panamá coincidimos en que es necesario este proyecto de ley de sustancia económica. El momento para quejarnos de la parte geopolítica, que en efecto existe, no es conspiranoica, sí existe un asunto geopolítico en este tema, desde el punto de vista de que los países europeos, para mantener su dinámica estatal, necesitan ingresos de manera desesperada, y por eso hay impuestos muy altos y persiguen poder captar impuestos de sus ciudadanos en diversas partes del mundo, no solamente a nivel local. El tecnicismo que ellos utilizan para determinar las supuestas ilegalidades de asuntos fiscales o tributarios es el tecnicismo de erosión de la base imponible. Me estás erosionando la base sobre la cual yo puedo cobrar, tasar y en ese sentido recaudar impuestos. Y bajo esta premisa de erosión de la base imponible, muchos países europeos buscan de manera estratégica y agresiva poder recaudar impuestos. La manera de poder quejarnos de esto, como decía uno de los analistas en esta materia, el partner de Deloitte, Luis Ocando, establecía de manera muy clara que la manera oportuna de quejarnos de esto era el grupo. Era varios países uniéndonos y defender la territorialidad tributaria. Sin embargo, esa unión internacional nunca se dio. Nunca se dio. Siempre se trabajó como isla, siempre se opinó como isla. Y lastimosamente muchos de nuestros hermanos países ya han cedido a este asunto. Uruguay ya cedió, Costa Rica ya cedió. No nos podemos quedar atrás. Ya tenemos una presión política que nos gana. Y en ese sentido corresponde aprobar una ley de sustancia económica, que recuerdo de manera clara que es tener sustancia económica, que una empresa multinacional tenga domicilio, tenga
empleados en Panamá, tome decisiones administrativas y tenga gastos operativos en el país. Ahora, ¿qué más falta aparte de la coincidencia de que a nivel mayoritario se plantea que sí necesitamos tener una ley de sustancia económica? Bueno, se plantean varias modificaciones. Número uno, que las naves a nivel marítimo, los barcos que estén en sociedades panameñas, estén fuera de este concepto. Que el registro de Marina Mercante panameño se mantenga segmentado y totalmente aparte, y que no consideren que cae en falta de sustancia económica a las sociedades anónimas incorporadas en el registro público panameño, que son dueñas de barcos, naves de diversos tamaños. Porque hay una concatenación entre las sociedades anónimas dueñas de naves y el registro mercante del abanderamiento panameño. Esto es una coincidencia con bastante consenso. Número dos, también definir reglas básicas del domicilio, que ya vendrán en la reglamentación, pero se está debatiendo desde ya en la ley. ¿Cuáles son las reglas del domicilio? ¿De qué tamaño debe ser ese domicilio físico? ¿Y cuáles son las reglas del mínimo de empleados en la República de Panamá? También definir bien los montos de los gastos operativos que deben incurrir localmente las empresas para poder cumplir con la ley. Aparte, también se ha debatido mucho sobre el asunto de la competitividad de Panamá. Las opiniones en contra establecen que jurisdicciones más laxas, como por ejemplo de manera tangible, Belice, nos van a robar o nos van a ganar entonces en competitividad. Esto puede ser de manera parcialmente cierta, sobre todo con empresas que quizás no tienen los mejores intereses y los mejores objetivos. Sin embargo, tenemos un contexto internacional donde Panamá no puede jugar aislado. No podemos estar aislados, tenemos que participar de este concurso de naciones, y si esto es necesario, pues corresponde que la Asamblea Nacional tome la decisión y que en efecto este proyecto avance. Gracias por su atención. Seguiremos conversando en este espacio. Lo dejo con mi colega Ariel Albaez. Gracias, Sergio. Bien, amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de su programa A Fondo con Albaez Noticias, hoy jueves 14 de mayo, agradeciéndoles por habernos acompañado hasta el final. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en X, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como @anoticiaspanamá. Hasta la próxima semana.